¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Denkia. Estamos aquí para pensar, para meditar en diferentes aspectos, diferentes temas desde la perspectiva bíblica, y estamos hablando del crucificado, estamos hablando de la muerte de Jesús, de la muerte como evento para todos nosotros, algo que todos esperamos de alguna forma, no que lo deseamos, pero sí que sabemos con toda seguridad que va a llegar. Decíamos en la grabación anterior que no sabemos exactamente el momento, ni la forma, ni la manera en que afrontaremos la muerte, pero sí sabemos con toda seguridad que llegará. Y esto es lo que hace preciosa la vida, que no sepamos exactamente cuándo va a suceder. Hoy quiero hablar antes de entrar en la próxima entrega, en los detalles concretos de la crucifixión y cómo esto fue duro, chocante, y que podamos verdaderamente mirar la crucifixión como un evento que nos golpee por lejano y no por tan conocido, sino que podamos aproximarnos un poquito más a lo que significaba. Hoy quisiera hablar de un escándalo que sucedió en Roma en el año 63, antes de Jesucristo. El año 63 es un año en el que precisamente el Imperio Romano intervino en Judea, en Israel, por una serie de revueltas que hubo, y fue cuando comenzó a establecerse. Roma estableció en Judea la dinastía de los herodianos, de Herodes, etcétera, de toda su estirpe. Israel fue conquistada por Roma, y la crucifixión, que es de lo que estamos hablando, la crucifixión no era un invento judío, la crucifixión era una forma de ejecución romana, del Imperio Romano, algo que ellos solían hacer con personas a las que condenaban a muerte. La crucifixión nunca sucedía de manera accidental o por asesinato, siempre tenía que ver con un proceso judicial en el que a una persona se la condenaba a muerte, y esto fue lo que pasó con Jesús, y esto tenía que ver directamente con la autoridad romana, era el Imperio Romano quien lo decidía. Y quisiera hablar de que en el año 63 a.C., precisamente, no en Jerusalén, sino en Roma, sucedió un escándalo, hubo un juicio, fue juzgado un hombre que se llamaba Cayo Rabirio, que era un senador romano muy anciano ya, pero que en días pasados había participado en el asesinato de un tribuno romano, y ahora cierto sector de la sociedad exigía que este hombre pagara por sus crímenes pasados. El hombre ya era viejo, el hombre no contaba con tener que pagar ahora por cuestiones pasadas, con tener que resolver ninguna deuda, pero esta fue la realidad, se exigió y se hizo un juicio en Roma. Y quiero hablar de ello porque creo que este evento, este suceso, nos puede acercar un poquito más a la realidad, al menos el concepto de lo que era una crucifixión en aquel tiempo. Lo que sucedió fue lo siguiente: Cayo Rabirio fue condenado, fue juzgado, fue presentado frente al Senado. En Roma había un proceso, la gente tenía que ser juzgada, un ciudadano romano tenía derecho de ser juzgado, así que esto fue lo que sucedió. No podía suceder así de la noche a la mañana, aunque siempre hay corrupción y siempre la había también, pero esto fue un juicio público en el foro romano, frente a la gente, con todo el pueblo observando. Así que se llevó a Cayo Rabirio ante el Senado, y el problema fue el siguiente: el acusador, quien promovía la causa, era el mismísimo Julio César. Julio César exigía que Cayo Rabirio fuese condenado a la pena de muerte por haber participado en el asesinato de un tribuno romano. La crucifixión era una muerte horrible, era una muerte que nadie deseaba, pero la crucifixión sucedía por cuatro causas principalmente: por revolución contra Roma, por haber blasfemado contra el César, por algún crimen contra la bandera o por algún robo en templo o lugar sagrado. Recordemos que los templos, los lugares sagrados en aquel tiempo, eran como edificios políticos o como instituciones políticas, o realmente una representación de la autoridad romana. La religión y la política iban juntas, no solo en el Imperio Romano, sino en todas las civilizaciones antiguas. Por lo tanto, estos cuatro motivos se llevaban a la cruz: revolución contra Roma, blasfemia contra César, crimen contra la bandera o saqueo en templo o lugar sagrado. Esto llevaba a la crucifixión. En el caso de Cayo Rabirio,
el motivo era revolución contra Roma, había atentado contra Roma y había además participado en el asesinato, se había puesto del lado de la plebe, de la gente de una revuelta que hubo, se había puesto con un grupo de soldados en aquel tiempo cuando era joven, se había puesto del lado de ellos y había asesinado, había participado en este asesinato. El problema es el siguiente: Julio César exigía no solamente la pena de muerte para Cayo Rabirio, sino exigía que muriese crucificado, lo cual era un hecho absolutamente insólito. Y por eso se reunió todo el Senado y se hizo un juicio público, porque durante décadas eso no había sucedido jamás. De hecho, el derecho romano establecía que un romano, si era condenado a muerte, podía escoger cómo quería morir. Eso es lo que establecía el derecho romano. Un ciudadano romano era una persona de clase, era una persona especial, una persona especialmente considerada y con derechos, y uno de sus derechos era este. Y había toda una parrilla de posibilidades en las que podía escoger. Podía ser decapitado, podía ser envenenado, entre otras. Pero lo que Julio César exigía para Cayo Rabirio era una forma de muerte que nunca nadie escogería y que desde luego nunca jamás ningún ciudadano romano había escogido para ser ejecutado. Por lo tanto, tuvo que llegar a juicio porque ni siquiera Julio César podía establecer eso y hacerlo, tenía que pasar por el Senado. Y lo que pasó fue que Cayo Rabirio protestó contra esto. Cayo Rabirio escogió al mejor abogado que se podía haber escogido, que fue Tulio Cicerón. Cicerón fue quien defendió a Cayo Rabirio. Cicerón era un filósofo muy reconocido en la época, un orador, un tertuliano y una persona con una oratoria tremenda, un abogado y un jurista muy conocido que sabía cómo defender al reo. Y entre otras cosas, después de hablar de toda la cuestión política o del momento militar, etc., las palabras de Cicerón frente al Senado y frente a la plebe de Roma y frente al propio Julio César fueron aproximadamente las siguientes. Dijo esto: si ya se nos condena a una pena de muerte, y si no se nos permite, como el derecho romano establece, decidir de qué manera queremos morir, si ya se nos va a llevar a la muerte y se nos va a privar de la vida como ciudadanos romanos, jamás se debería poner sobre nosotros la ignominia de la crucifixión. El solo pensamiento, la sola mención del garrote, la sola mención del cubrimiento de la cabeza, porque les cubrían con un manto negro a algunos reos para que no viesen cómo iban a morir, la sola mención de la horca y desde luego la crucifixión, son palabras y son conceptos que deberían desaparecer y ser desterrados totalmente, no solamente de la cercanía y de la vida de un ciudadano romano, sino de sus ojos y de sus oídos. Somos una raza civilizada, somos el Imperio Romano, somos ciudadanos romanos y la crucifixión no debería ni siquiera mencionarse como posibilidad para un ciudadano romano. No podemos someter a un ciudadano de nuestro imperio a un envilecimiento y a una vergüenza pública semejante. Nos haremos ridículos y seremos el hazmerreír del mundo. Y las palabras de Cicerón no cayeron en saco roto, calaron de tal manera en la plebe, en el Senado y en el propio ánimo del propio Julio César, que lo que pretendía realmente era lanzar un mensaje a la sociedad y dejarles ver que nadie podía atentar contra el imperio y quedar impune. Pero estas palabras de Cicerón, que las sostuvo, calaron tan hondo en la gente, y bien hecho por su parte, porque apeló al sentimiento nacionalista de una raza, de un país, de gente que se sentía abanderada de su nacionalidad y orgullosa. Y no vayamos a creer que no había crucifixiones en el Imperio Romano. Había muchas crucifixiones, pero nunca un ciudadano romano era crucificado. Y Cayo Rabirio no fue absuelto de la causa, pero sí fue absuelto de la pena de muerte por crucifixión y fue finalmente desterrado, con lo cual el propio Julio César quedó derrotado en aquel juicio por el simple hecho de que se dijo, de que Cicerón hizo valer el argumento de que un ciudadano romano lo que estaba diciendo es: señores, somos romanos, somos gente civilizada, tenemos otro nivel, la crucifixión no es para nosotros. Como digo, había muchas crucifixiones, pero eran para los extranjeros, para los esclavos, porque recordemos que en Roma había aproximadamente en aquel tiempo 2 millones de personas, de las cuales ni siquiera se sabe qué porcentaje, pero un gran porcentaje, grandísimo porcentaje, mayoritario de la población, eran esclavos.
eran gente que servían a la clase alta era minoritaria, la clase baja era mayoritaria y existía constantemente el temor de que hubiese una revuelta, de que los esclavos pudieran armarse porque eran muchos. De hecho, sucedía constantemente, por lo tanto necesitaban ser muy rigurosos y tener la seguridad de que los crímenes iban a ser castigados de manera dura, y por eso la crucifixión se llevaba a cabo y se hacía públicamente para que la gente lo viese, pero nunca jamás a un ciudadano romano. Y esto es lo que quiero hacer valer y que meditemos en ello. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el cristianismo, una religión que pretende alcanzar al mundo entero y convertirse en algo vital para las personas y que adquiere un poder y una expansión sin precedentes en todo el mundo? ¿Cómo es posible que base todas sus enseñanzas en la vida de una persona y sobre todo en la muerte de una persona que no muere dignamente, que no muere de una forma elevada, que no es de la clase alta, sino que muere de la forma más ignominiosa y más vergonzosa? Algo que si muere crucificado alguien en tu familia, eso no es algo que publicarías, eso es algo que esconderías porque llena de vergüenza y de ignominia a toda tu estirpe, a toda tu familia, a toda tu raza y a toda tu sangre. Y sin embargo hablamos hoy, hablaron entonces, y seguimos y seguiremos hablando siempre del crucificado. Jesús muere en un tiempo y en una Roma, en una sociedad en la que la crucifixión es algo abominable, que ni siquiera se nombra, que no se quiere para un ciudadano digno. Jesús muere crucificado y eso se convierte en el símbolo de una religión, y más que una religión, del mensaje de vida, de lo que hemos conocido y ha llegado a nosotros como el Evangelio de la salvación en Jesucristo. Digno de ser pensado, digno de ser meditado. Me siento privilegiado de poder compartir esto contigo. Me siento muy feliz de que existas, de que estés ahí al otro lado escuchando. Bienvenidos a Denkia.